Buen día para todos. Mi nombre es Giancarlos Manrique, soy estudiante de la formación Radiología y pues hoy les vengo a dar unos factores técnicos, variables geométricas y criterios de evaluación a la hora de tomar una radiografía con ciertas estructuras anatómicas, en este caso de la cara y el cráneo. Comenzamos por ATM, que sería pues articulaciones temporomandibular. Bueno, esto ya sería axial con la boca abierta y boca cerrada, ya sea derecha e izquierda, con un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo y a lo ancho. La posición del paciente tiene que ser una posición en semiprono o sentado, con un buki de mural. Posición de la estructura anatómica o radiografía sería ATM sería afectada centrada con la línea media de la mesa o con la línea del buki en un plano sagital, una línea interpupilar perpendicular a la mesa o al buki. El rayo central sería un rayo central con una angulación podálica de 30 grados a salir por la ATM afectada. En la estructura anatómica de vista sería un condilio mandibular, fosa mandibular, tubérculo articular, conducto auditivo externo. Criterios de evaluación. Deben ser claramente visibles, pues el ATM por delante del conducto auditivo externo con la boca cerrada sería condilo mandibular dentro de la fosa mandibular. Con la boca abierta sería por debajo del tubérculo articular y el tejido blando. Seguimos con una TM oblicua, acción lateral con boca abierta o boca cerrada, ya sea derecha o izquierda, con un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo y a lo ancho. La posición del paciente en esta proyección sería para un paciente en semiprono o sentado con boquidemural. La posición de la estructura anatómica sería ATM afectada, centrada con la línea media de la mesa o en la cruz del buquimural. El paciente gira la cara hasta que el plano sagital pues medio forme un ángulo de 15 grados con respecto a la mesa o al buquimural, ahí como lo vemos en la imagen. El rayo central sería un rayo central con una angulación podálica de 15 grados a salir por la ATM afectada. La estructura anatómica observada serían los condilos mandibulares, el cuello de la mandíbula, la relación entre las fosas mandibulares, la posición de la boca cerrada, que se utiliza para observar fracturas del cuello y del condilio. En criterios de evaluación tienen que verse claramente pues las ATM por delante del conducto auditivo externo. Cuando está la boca cerrada tiene que verse el condilio mandibular dentro de la boca, dentro de la fosa mandibular. Con la boca abierta se vería el condilio mandibular por debajo del tubérculo articular. La siguiente sería un axial de ATM o método o más llamado método de Thom, con un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo ancho. La posición del paciente tiene que ser una posición en decúbito supino o sentado con un buquimural. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. La posición de la estructura anatómica sería el eje longitudinal del cráneo paralelo y alineado con la línea media de la mesa. El paciente flexiona la cabeza moderadamente. En el rayo central sería un rayo central con una angulación entre 35 y 40 grados, 6 centímetros por encima de la glabela. En las estructuras anatómicas que vemos sería el condilio mandibular, la rama mandibular, el ATM bilateral. Los criterios de evaluación deben ser claramente visibles la superposición mínima de los peñascos y los condilios de la boca. Los condilios del ATM por debajo de las peñascos de la boca, la ausencia de rotación de la cabeza, el tejido blando. Seguimos con un AP, anteroposterior axial o método de Thom. Un chasis de 8 por 10. La posición del paciente tiene que ser una posición en decúbito supino o sentado. El plano sagital del paciente queda paralelo o alineado con la línea de la mesa o con el eje vertical del buque. La posición de la estructura anatómica o a radiografiar es el eje longitudinal del cráneo paralelo y alineado con la línea media de la mesa. El paciente flexiona la cabeza moderadamente. El rayo central sería un rayo con una angulación de 35 a 40 grados, 6 centímetros por encima de la glabela, estructuras anatómicas vistas con dilio, la rama mandibular. Los criterios de evaluación serían la superposición mínima de los peñascos y los condilios, la ausencia de la rotación de la cabeza. Bueno, ahorita seguimos con el mastoides.
Esta sería axiolateral o método de Lau, será la proyección. El chasis sería de 8 por 10 pulgadas a lo ancho y a lo largo. La posición del paciente es en semiprono o posición de nadador. La palma de la mano del paciente al frente de la cara y en contacto con la mesa. La posición de la estructura anatómica se rota el cráneo hacia la mesa hasta que el plano sagital forma un ángulo de 15 grados. La línea queda paralela con el eje del chasis. La cara del paciente se apoya en lateral sobre el malar. La angulación sería de unos 15 grados podálicos. Colimación se dirige al rayo central con una angulación de 15 podálicos entre 5 centímetros por detrás y 5 centímetros por arriba. Estructuras anatómicas vistas, celdillas mastoideas, seno semilla, porción lateral de la porción petrosa, techo del tímpano, los conductos auditivos internos y externos superpuestos. Indicaciones del paciente es no moverse. Seguimos con mastoides, esta vez una proyección axiolateral o método de Schuller, con un chasis de 8 por 10 con una posición del paciente en semiprono, posición de nadador, la palma de la mano del paciente al frente de la cara y en contacto con la mesa. La posición de la estructura anatómica sería el plano sagital de la cara en paralelo con la mesa, línea interpupilar de la mesa, línea infraorbital, la línea infraorbitomeatal paralela, la cara del paciente en lateral apoyada sobre el pabellón auricular. La angulación sería de 25 grados podálicos, la colimación se dirige al rayo central con una angulación de 25 grados. Las estructuras anatómicas vistas serían la apófisis mastoides, antromastoideo, techo del tímpano, conductos auditivos internos y externos, celdillas áreas mastoideas. La indicación al paciente es no moverse. Seguimos con la proyección para mastoideos de método de Shaws 3, oblica axial o AP, con un chasis de 8 por 10. La posición del paciente tiene que ser en descúbito supino. La posición de la estructura anatómica es mastoidea, es centrada con la línea de la media de la mesa. Se gira la cara del paciente para alejar la mastoidea a estudiar con respecto a la mesa hasta que el plano sagital medio forme un ángulo de 15 a 20 grados. Una angulación de 20 grados podálicos. La colimación se dirige el rayo central con una angulación de 20 grados. El modo un modo que salga a la altura de la apófisis, mastoides que está más alejada de la mesa, estructuras anatómicas vistas serían los peñascos ligeramente oblicuos, receso epitimpánico, el conducto tímpano-mastoideo. La indicación del paciente es no moverse. La otra proyección sería la EPA posterior anterior o transorbitaria. El chasis sería un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo ancho. La posición del paciente es en descúbito prono o sentado. El plano sagital del paciente se ajusta paralelo y alineación con la línea media de la mesa con el eje vertical del buquimural. Las palmas de las manos del paciente se ubican a los lados de la cara y en contacto con la mesa del buqui. La posición estructural anatómica es el eje longitudinal del cráneo paralelo y alineado con la línea, la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural frente a la nariz en contacto con la mesa o buquimural. Se solicita pues al paciente que suspenda la respiración. En angulación con 20 grados podálicos, colimación se dirige el rayo central perpendicular a salir por la nación. Las estructuras anatómicas vistas son el reborde de las peñascos proyectadas por debajo de techos orbitarios, perdón, conductos auditivos internos proyectados a través de las órbitas, conductos semicirculares. La indicación del paciente es no moverse. Y esta sería la proyección AP axial o método de Town, con un chasis de 8 por 10, posición del paciente en decúbito supino sentado, el plano sagital del paciente queda en paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. La posición de la estructura anatómica es que el cráneo del paciente esté en paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buqui. El paciente flexiona la cabeza moderadamente eh, y perpendicular a la mesa o al buquimural. Se solicita al paciente que suspenda respiración. En la angulación tenemos de 35 a 40 grados podálicos con una colimación de 35 grados y 40 rayos, 40 grados a 6 centímetros por encima de glabela. Las estructuras anatómicas vistas son los peñascos, rebordes de la misma altura
conductos auditivos internos, eminencias arqueadas, láminas cuadrilateral y apófisis clinoides posterior dentro del agujero occipital. Esta proyección sería la oblicua para mastoides con un chasis de 8 por 10 pulgadas, con la posición del paciente es en descúbito prono o sentado en el buquimural, ¿no? La palma de la mano del paciente se ubica contraria a la mastoides de la radiografía al frente de la cara y en contacto con la mesa o buquimural. La posición de la estructura anatómica se apoya a la frente, la parte lateral del dorso de la nariz y el hueso malar. Se gira la cara del paciente hacia el lado de contrario de la mastoides que se va a estudiar hasta el plano sagital. Medio forme un ángulo de 45 grados con respecto a la mesa o al buquimural, con una angulación de 10 grados cefálicas, en una colimación de central con 10 grados de ángulo cefálico para que salga 2,5 centímetros por delante del CAE más próximo del chasis. Estructuras anatómicas vistas, porción petrosa más cercana del chasis, reborde del peñasco, apófisis mastoides, antro mastoideo, cavidad timpánica, laberinto óseo, conducto auditivo interno, vértice del peñasco. Muchas gracias.